Hola a todos, no sé si me escuchan, ¿me pueden confirmar? Hola, Mafe, sí, te escuchamos perfecto. Dale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la puntualidad y por estar conectados ya con este foro. Vamos a darles una información para que lo tengan en contexto y luego sí damos inicio a este foro sobre carga perecedera. Bueno, primero les queremos comentar un poco sobre el calendario de las actividades que vamos a tener en foros este año. Ya tenemos la planeación hasta octubre para nuestro congreso, entonces en marzo vamos a estar haciendo foro en República Dominicana para que se puedan programar. Abril vamos a tener conversatorios virtuales de carga y de cascos. En mayo estaremos en foro en Brasil y en México. Junio vamos a estar en Perú. Julio en Panamá. Agosto en Chile. Septiembre en Colombia. Y en octubre llega nuestro gran evento, que es el Congreso al Zoom, que esperamos puedan participar de él. Este año vamos a realizar el Congreso en Punta Cana. El hotel donde vamos a hacer la sede del Congreso es el Paradisus Palma Real, para que estén súper programados. Próximamente les vamos a comentar sobre la agenda. Van a ver unas imágenes un poco sobre las instalaciones, los auditorios, los espacios en los que vamos a estar compartiendo y realizando las diferentes actividades. Y adicional, queremos recordarles el tema de las tarifas de participación para afiliados antes del 30 de junio. Tiene un costo de $600 y full $670. Para no afiliados extranjeros, antes del 30 de junio, $1,120 y full $1,250. Y para no afiliados dominicanos y chilenos, antes del 30 de junio, $900, full $1,000. Esperamos que nos puedan acompañar. Vamos a estar compartiéndoles la agenda y más información en estos días para que se programen y agenden las fechas del 25 al 28 de octubre en Punta Cana, en el Hotel Paradisus. Y ahora sí queremos dar inicio al foro que nos compete para el día de hoy de carga perecedera, reclamo de daños o perjuicios por exceso de tiempo de tránsito, por Andrew Cave, de Cave Ajustadores. Les vamos a contar, Andrew Cave es el gerente general de Cave Liquidadores de Seguros, es licenciado en Ciencias de la Administración, Negocios, Economía y Marketing, y cuenta con más de 28 años de experiencia en Marín, dirigiendo el área de administración. Hoy nos complace mucho tener a Andrew y bueno, Andrew, te damos la palabra para que podamos empezar este foro. Ok, gracias Ana. Bueno, bienvenidos todos, gracias al Zoom por la oportunidad que nos da de participar en estos foros. Es la primera vez que lo hacemos, así que esperemos dar la nota. Así que sin más palabrería, yo creo que comencemos ya la presentación. Ana, todavía vemos la pantalla tuya. Fernando. En la parte de abajo de ustedes, de la pantalla, está la opción de empezar a compartir ustedes. Dice cannot. No, todavía vemos tu pantalla. ¿Correcto allá? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Estamos listos. Ok. Perfecto. Bueno, como se anunció, el tema es carga perecedera o perecible, como le decimos en Chile, reclamos por daños o perjuicios por exceso de tiempo de tránsito. La estructura de la presentación es como sigue. Ahí. Como sigue, partimos con una introducción. Hacemos un repaso de la dinámica del transporte marítimo de carga perecible y después nos hacemos cargo de qué puede hacer el propietario de estas mercancías cuando sufren algún daño o alguna pérdida respecto de su póliza de carga, respecto al transportador marítimo y respecto de otros actores de la cadena de transporte, para terminar con algunas conclusiones. Partiendo con la introducción, bueno, presentarme
ya lo hizo Ana, pero lo vamos a hacer igual de nuevo, cortito. Entregarles los objetivos de la presentación y definir algunos términos para efectos de la presentación, de manera que estemos todos hablando el mismo idioma en términos de cuando usemos una palabra en particular, estemos de acuerdo en a qué nos referimos. ¿Okay? Como ya se dijo, soy ingeniero comercial, es el título, licenciado en Administración de Empresas es el grado, soy liquidador oficial de seguros y he trabajado en este tema de seguros marítimos durante ya 28 años. De hecho, cumplí los 28 años la semana pasada. Y actualmente uno de mis cargos es gerente general de Kevin Liquidadora de Seguros, que es una empresa que se dedica al ajuste de siniestros con pólizas chilenas en Chile, que ya tiene 16 años en el mercado y que tiende también a trabajar en temas marítimos en general. Objetivos de la presentación. El primer objetivo de la presentación es hacer un análisis general de la dinámica del transporte marítimo de la carga perecedera y los posibles riesgos que afectan este tipo de carga, y acto seguido hacer un análisis general del impacto que tienen estos riesgos en los aseguradores de carga, los transportadores y otros actores. Hago la salvedad que la idea de hacer esta presentación y la elección del tema no dice relación con el tema contingente que está ocurriendo en China a propósito del coronavirus y la importante cantidad de contenedores, entre otros, con fruta, que están detenidos en puertos chinos producto de esta emergencia. Dado que es un problema que está en desarrollo y que la información con la que contamos todavía parece un poco confusa, no bien completa y afinada. Así que dejo eso en claro al comienzo para que enfoquemos bien la presentación. Sigamos. ¿Qué se entiende entonces por carga perecible o carga perecedera? Todas aquellas cargas que se degradan con el paso del tiempo y las condiciones ambientales. Típicamente son productos que no han sido sometidos a algún tipo de proceso para asegurar su conservación, puesto que su principal valor es ser fresco. Y estamos hablando obviamente de productos como flores, fruta, verduras, carne, pescado, mariscos y similares. Obviamente uno podría pensar, bueno, pero y también los granos como el arroz, el trigo, el maíz, también se degradan por el tiempo, pero generalmente no los pondría en esta categoría, porque en general son bastante más resistentes al paso del tiempo y a las condiciones. Obviamente son susceptibles de daño producto de la humedad, hemos visto temas de eso, pero por lo general estamos hablando de productos que son más sensibles a esos que los granos secos. Por lo general uno piensa carga perecedera es fruta, pero en realidad las flores que se exportan, entre otros lugares de Colombia, también de Chile, es tanta la sensibilidad de estos productos que ni siquiera por mar pueden transportarse, sino que tienen que ir en avión. Sigamos entonces habiendo aclarado el producto. Segundo, concepto de pérdida. Cuando hablemos de pérdida en la presentación, a lo que me refiero es al faltante total o parcial de la carga, sea por caída al mar, por robo, por extravío, por error de despacho, por fraude, etc. Hemos tenido casos en la oficina de carga que se ha ido completa al mar por muy mal tiempo, por golpes de mar, etc. Obviamente esa carga está perdida, no se recupera, simplemente no llega. Por robo, obviamente también hemos tenido situaciones, en tramos terrestres sobre todo, es más difícil robar las cargas arriba de los barcos, pero sin perjuicio de ello, hemos tenido situaciones de buques que han sido atacados, ya sea en puertos, llegado arriba de puertos o incluso en alta mar, como los casos de piratería que ocurren en ciertas zonas del mundo, en que simplemente se roban la carga, es tan simple como es. Y también hemos tenido algunas situaciones de fraude en el sentido que se dice despachar la carga
y en definitiva no se despacha lo que se pide o no se despacha en la cantidad en la que se ha convenido adquirirla, y ya sea porque el comprador y vendedor estén de acuerdo o coludidos, o simplemente le están pasando un gol, como diríamos en Chile, al comprador y no se le manda la carga que ha comprado. Bien, sigamos. Concepto de daño. Cuando hablemos de daño, en esta presentación nos vamos a estar refiriendo a daño físico que sufre la carga y que causa obviamente algún tipo de deterioro. Por daño físico estamos entendiendo situaciones como daños mecánicos, es decir, golpes, magulladuras, ese tipo de situación, pudrición, daños por insectos, sobremaduración, quema por exceso de frío, mojadura, etc. En esta situación estamos más bien hablando que la carga llega completa, pero no llega en una condición óptima o la esperable, producto de alguna situación que ha ocurrido durante el viaje y que afecta su estructura física, por así decirlo, su estructura interna. A modo de anécdota, tuvimos una vez un caso en que se nos reclamó por fruta daño por estrés. Cuando yo pregunté a qué se refería esto, me dijeron que era un deterioro de la estructura interna de la fruta, producto de las vibraciones y los golpes de mar que sufrió la nave durante una tormenta por la que pasó durante el viaje. Primera y última vez que escuché ese concepto, por eso no lo quise incluir, pero lo comento a modo de anécdota, porque me pareció extraño, para decirlo menos. Bueno. Y el último concepto que quiero definir antes de que entremos en materia, dice relación con el concepto de perjuicio, en el cual a lo que quisiera enfocarme es el perjuicio financiero o de mercado, pero ya no el daño físico a la fruta que puede percibir o que puede sufrir el dueño de la mercancía, producto de situaciones distintas al daño físico. Es decir, gastos extra, multas o sanciones, pérdida de mercado, pérdida de venta, menor precio de mercado, etc. En que la carga puede llegar perfectamente bien, pero se invocan o se argumentan perjuicios de carácter financiero o comercial, distinto al daño físico. ¿Okay? Así que con esas definiciones iniciales, entonces entremos en materia. ¿O no? Sí. Dinámica del transporte marítimo. Convengamos que, en virtud de la definición de carga perecible que hemos dado, el transporte de estas mercancías y su preparación para estos viajes obviamente presenta un desafío tanto para el productor o el exportador, cuanto para la línea naviera o terrestre, siempre hay un tramo terrestre por lo general, que las tiene que transportar. Hemos visto numerosas tecnologías que se han implementado para tratar de asegurar el arribo a destino de forma óptima de las mercancías. Tenemos buques reefer o buques frigoríficos en que las bodegas van refrigeradas y la carga va de alguna manera a granel, sea en pallets, sea en bins, y es el buque el que provee la refrigeración. Hemos visto sistemas como el sistema Conair, que entiendo ya no se ocupa, en que busca optimizar ese sistema. Tenemos los contenedores refrigerados, contenedores reefer, que proveen una cierta temperatura durante el viaje. Y tenemos también los sistemas de atmósfera controlada, en que se inyectan determinados gases, todo apuntando a retardar el proceso natural de maduración, típicamente de la fruta que se está transportando. Obviamente el proceso de transporte no se inicia en el transporte mismo, sino que desde que el momento en que se cosecha, por ejemplo, la fruta, y tiene que someterse a ciertos procesos antes de que pueda ser despachada. Hay que lavarla, hay que calibrarla. Por ejemplo, en el caso de las manzanas hay que ponerle algún tipo de cera como protección. Hay que
embalarlas en cajas o en pallets, o cajas en pallets. Muchas cargas deben ser preenfriadas, cargas como las cebollas tienen que tener un debido proceso de curado antes de que puedan ser transportadas al extranjero o ser transportadas en general. Si no, la mercancía está demasiado fresca y demasiado húmeda, y eso atrae pudrición, y además está el problema de que la fruta además sigue desarrollándose, sigue madurando, y puede resultar que al otro lado lleguen brotadas las cebollas, en cuyo caso su comercialización muchas veces se ve perjudicada. Por el lado de los transportistas también tiene que haber una serie de preparativos previos. En el caso de transporte terrestre, cámara de camiones refrigerados, se tienen que hacer las inspecciones previas, igualmente a los contenedores, que las unidades estén libres de olores, estén libres de suciedad, que estén debidamente lavados y limpios, que esté la temperatura debidamente fijada, de manera que durante el transporte la temperatura que se solicita entregar sea la adecuada y sea la que pidió el cliente. Todas estas precauciones son obviamente necesarias, puesto que estamos tratando con productos que por su carácter biológico están vivos y siguen su proceso natural de maduración durante el viaje. Y la idea es tratar de minimizar ese proceso o retardar ese proceso. Obviamente, si algunos de estos pasos se saltan o se ejecutan de manera inadecuada, podemos tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ahí menciono algunos. Tenemos maduración insuficiente, si la fruta ha sido cosechada demasiado temprano, por ejemplo. Exceso, insuficiencia o ausencia de frío, si es que falla el contenedor o falla la planta reefer de la nave. Podemos tener problemas de temperatura que afectan también el proceso. Podemos tener exceso de temperatura, etc. Hemos tenido situaciones en la oficina en que se ha establecido una temperatura en grados Celsius y el contenedor ha sido fijado en grados Fahrenheit. Obviamente 5 grados Celsius no es lo mismo que 5 grados Fahrenheit, la fruta llega congelada. O al revés, se fija una temperatura de 32 grados Fahrenheit, se setea la unidad a 32 grados Celsius y la fruta llega cocinada. Ello en cuanto a características particulares del transporte de fruta perecedera, aparte de los riesgos habituales que puede sufrir cualquier carga durante su transporte, como por ejemplo choques, problemas de inundación, problemas de fuego, mal tiempo, etc. En Chile tenemos varias vías que pasan bajo puentes o bajo líneas férreas, pasos bajo nivel, como se llaman acá, y hemos tenido situaciones en que lamentablemente el camión no alcanza a pasar por debajo y nadie tomó la precaución de verificar si en la ruta había un paso bajo nivel que no tenía la altitud suficiente para que pasara el camión con su contenedor o el camión frigorífico por debajo sin daño. Situaciones de mal tiempo, obviamente, tifones, golpes de mar, ese tipo de situaciones. Daños durante la descarga, daños durante el embarque, en que pueden fallar los mecanismos y puede haber una caída del contenedor o puede haber una caída del pallet que se está embarcando o descargando, que son daños ya propios que pueden afectar a cualquier carga que se esté transportando a distancia. Por lo tanto, ¿qué pasa con un propietario de carga perecedera cuya carga no llega a destino o llega a destino con algún tipo de problema? Al igual que se decía respecto al chapulín colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y para eso empieza a buscar a alguien a quien
a quien le indemnice de sus pérdidas o de sus perjuicios, y básicamente tenemos, lo que quiero presentar son 3 distintas opciones. Primero, su seguro de transporte de carga marítima. Segundo, el transportador de esa carga. Y tercero, un grupo de otros actores, pero siempre, principalmente, los dos principales, a mi punto de vista, son justamente la póliza de transporte, que ampara daños a la carga durante el transporte, y 2, el transportador que las transportó, por la responsabilidad que le puede caber en el daño. ¿Okay? Comencemos entonces con las pólizas de carga. Respecto a las pólizas de carga, como decía sobre la lámina anterior, me baso en una póliza chilena, la póliza de transporte marítimo para carga A. Ahí está el código, se las puedo hacer llegar si gustan a través de Juan Manuel o de Ana. Y es en base a este clausulado en el cual baso mi análisis. Me doy cuenta que en otros países, incluso en Chile, se pueden usar otros clausulados, pero como el tiempo es un poco escaso, preferí tomar uno como ejemplo, tomé este como ejemplo, sin perjuicio que otros clausulados pueden decir otras cosas, pero para no hacer demasiado exhaustivo esto, preferí optar por esto. Ok. ¿Qué dice esta póliza respecto de los daños cubiertos? Básicamente cubre 4 puntos principales. Primero que todo, daños físicos por cualquier causa que no esté excluida en la póliza general o en las condiciones particulares. No sé exactamente cómo es en otros países. En el caso de Chile, en el caso de esta póliza, hay un clausulado general que es estándar y que está autorizado por la Autoridad de Seguros chilena, la Comisión para el Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros. Y es un clausulado que se aplica por igual en todos los contratos de seguro que se suscriban, haciendo alusión a ese clausulado. Sin embargo, como cada contrato de seguros debe tener suficientes datos para particularizarlo en un contrato específico, a estas cláusulas generales, que son las que yo estoy presentando, se agregan obviamente cláusulas particulares en que se identifica la compañía de seguros, el asegurado, la materia asegurada, la prima, el monto asegurado, los deducibles y cualquier otra condición especial que se agregue o que esclarezca las condiciones generales que son la póliza a la que hago referencia. Por lo tanto, destaco lo de daños físicos porque es específico en decir que se cubren daños físicos. Por lo tanto, el tema de los perjuicios financieros de buenas a primeras pareciera estar fuera de la pantalla. Segundo, cubre al asegurado por sus contribuciones, las contribuciones que le correspondan en avería gruesa. Cubre gastos de salvamento y gastos de salvamento, y la proporción de responsabilidad que pueda tener el asegurado en una colisión, ambos culpables. Básicamente esas son las 4 situaciones que esta póliza considera como riesgos cubiertos. Se infiere obviamente de lo anterior, que no están cubiertos los perjuicios distintos de los daños físicos. Por lo tanto, esta póliza no puede ser invocada o no indemniza perjuicios como por ejemplo los perjuicios como los de la lista, es decir, la pérdida de mercado, el menor valor, la pérdida de venta, etc. Si la fruta está buena, simplemente no cabría reclamación que hacer bajo esta póliza. A su vez, esta póliza tiene una serie de exclusiones que son bastante específicas. Obviamente, conducta dolosa del asegurado es una exclusión que parece obvia, pero que está explicitada en la póliza. Todo contrato de seguro presume la absoluta buena fe de las partes y obviamente la conducta dolosa claramente no tiene, digamos, no se condice con ese principio y por lo tanto es un motivo de exclusión.
Embalaje o preparación inadecuada o insuficiente de la carga. Específicamente, esta no es una póliza específica para carga perecedera, pero con mayor razón destaco que está excluida la indebida o inadecuada preparación de la carga para su viaje. Ya hemos en la parte de la dinámica del transporte, algo ya hemos dicho respecto de la preparación necesaria que tiene este tipo de cargas, y obviamente la no preparación adecuada o insuficiente de la misma va a resultar en daños que son previsibles y por lo tanto claramente es un motivo de exclusión. Estiva inadecuada en el medio de transporte. Aquí es interesante notar esta exclusión por cuanto muchas veces la estiva en el medio de transporte no la realiza o no la controla el propietario asegurado de las mercancías. Más bien es la naviera que contrata a una agencia estiva y desestiva en un puerto o terminal. Él no tiene control de eso. Es una exclusión interesante que puede llevar a debate. Pero donde sí puede quizás controlar el tema de la estiva es si, por ejemplo, la fruta o la carga se está transportando en un contenedor que se entrega sellado y cerrado, y que es debidamente consolidado en origen, en la bodega o en la planta o en el packing del propietario, en que sí, obviamente puede él controlar muy bien la estiva de la carga dentro del medio de transporte. Ya el contenedor es una unidad más grande, más fácil de transportar y de manipular. Pero de todas maneras, ojo con eso. Después tenemos otras exclusiones que son más bien generales, que no atañen tanto al tema de la carga perecedera, como los derrames, pérdidas de peso o volumen habituales, el uso de desgaste normal y el vicio propio. Aquí he destacado vicio propio. Por lo menos la legislación chilena define el vicio propio como el germen de destrucción que llevan en sí las cosas, aunque se les considera de la más alta u óptima calidad. Por ejemplo, en el caso de la harina de pescado, si no es debidamente tratada con antioxidantes, tiende a oxidarse. Esa oxidación produce calor y en los casos más graves la carga se puede incendiar. Obviamente yo diría que un vicio propio de la carga, de la fruta carga, digamos, perecedera, es que por el hecho de ser carga, por así decirlo, biológica, tiene un ciclo en que la maduración es un proceso irreversible e inevitable, y por lo tanto la maduración tal vez podría considerarse como un vicio propio de este tipo de carga. Tenemos insolvencia o incapacidad financiera del transportador, innavegabilidad de la nave o ineptitud de la nave o medio de transporte. Obviamente si vamos a transportar carga que debe estar refrigerada, no podemos usar un open top, ni un flat rack, ni un contenedor dry. Tiene que ser un contenedor adecuado al tipo de carga que se está transportando. Y obviamente la nave también tiene que poder estar en condiciones, o tiene que estar en condiciones de poder hacer el viaje que se pretende, especialmente con este tipo de carga. Aquí viene el plato fuerte. La demora, cualquiera sea su origen. Es decir, cualquier pérdida, cualquier daño, cualquier perjuicio que sufra la mercancía, que tenga como origen o que tenga como causa la demora, no tiene cobertura bajo esta póliza. ¿Okay? Por lo tanto, la categoría perjuicios que hablábamos anteriormente, la pérdida de mercado, el menor valor al arribo, etc., causadas por demora, quedan excluidas de cobertura bajo esta póliza. Después que tenemos las típicas contaminaciones radioactivas, guerra civil, revolución, insurrección o cualquier acto hostil, destrucción deliberada o por actos ilícitos, terroristas o maliciosos, y los causados por trabajadores sujetos o afectados por,
huelguistas o trabajadores sujetos a lockout, es decir, cierre patronal. La situación que se presenta en China, solo para hacer una mención, no se trata exactamente de una huelga, pero el hecho de que las personas no estén yendo a sus trabajos porque hay una orden de la autoridad de que traten de mantenerse en sus casas para evitar la propagación de este virus significa que simplemente los terminales, algunos de ellos están trabajando a media máquina, pero eso no constituye propiamente tal una huelga. De todas maneras, es una situación que está fuera del control de todos, y por lo tanto yo pienso que también podría asimilarse de alguna manera a esto. Bueno, eso en cuanto a la póliza de carga, la póliza que hemos elegido para hacer el análisis. El segundo gran objetivo, o segundo gran blanco, que puede ser objeto de reclamaciones por perjuicios a este tipo de carga durante el transporte, es el quien las transporta, el transportador. Y en este caso, aparte de hacer una introducción, quiero tomar dos situaciones como ejemplo, las reglas de la Haya-Visby y las reglas de Hamburgo, puesto que la normativa que ellas contienen afectan bastante la situación. A título introductorio, reclamos, ¿a qué me refiero con reclamos contra el transportador? Me refiero a reclamos que hacen directamente el propietario de las mercancías, quien ha sufrido directamente el daño, o bien su asegurador subrogado, que ya ha indemnizado los daños a su cliente, y por la vía de la subrogación de los derechos que el cliente tiene para reclamar esos daños, busca un recupero de parte del transportador. Hemos tenido algunas situaciones en que se han producido daños a la carga, no en carga perecedera, pero lo uso como ejemplo, en que los deducibles eran sustanciales y por lo tanto recibimos tantos reclamos del asegurador de la carga por la indemnización que pagó el propietario, cuanto del propietario de la carga por las indemnizaciones o por los conceptos o partidas que no fueron indemnizadas por el seguro. Y tuvimos que hacernos cargo de los dos. Obviamente, tanto el dueño de la mercancía como su asegurador no pueden reclamar por los mismos conceptos, porque obviamente uno de los dos estaría beneficiándose de la indemnización. Sí pueden reclamar los dos siempre y cuando reclamen por cosas distintas, conceptos distintos, y no haya un traslapo entre los conceptos que se reclaman. Segundo tema que quiero también acotar a propósito como introducción, es que este tipo de reclamaciones ya no están en el ámbito de los daños, sino en el ámbito de la responsabilidad, específicamente la responsabilidad civil. Y que por lo mismo es relevante la norma que sea aplicable. En las pólizas de daño, desde el minuto que se establece que se cubren daños físicos, el hecho de que hayan ocurrido los daños físicos, siempre y cuando eso no haya sido por una causa excluida, obliga básicamente al asegurador a pagar la indemnización que corresponde. Sin embargo, en el caso de las reclamaciones a los medios de transporte, en este caso me enfoco en el transportador marítimo, existen normativas en convenciones internacionales que regulan la responsabilidad del transportador marítimo, y ya del minuto en que empezamos a hablar de qué norma se aplica y cómo se interpreta, ya la situación se pone bastante más jabonosa, por decirlo de alguna manera. Veamos entonces qué pasa con el tema de las reglas de la Haya-Visby. Las reglas de la Haya-Visby, desde su última protocolo de modificación en 1968, entiendo que es la convención que se aplica, la que más ampliamente se aplica en el mundo para el transporte de mercancías. Hay algunas excepciones, por ejemplo, Estados Unidos tiene su propia normativa, el COXA americano, Carriage of Goods by Sea Act de Estados Unidos. Hay algunos países que, no siendo signatarios de las reglas de la Haya-Visby, las han incorporado tal cual o con algunas modificaciones a su legislación doméstica, pero en general
es, entiendo, la que más se ocupa. ¿Qué características tiene esta convención? El comentario general es que es una convención muy pro-transportista. Más bien dice cuando no es responsable que cuando sí es responsable de indemnizar al propietario de las mercancías que transporta por los daños que se han sufrido durante el transporte. De hecho, es una convención bastante cortita, creo que no tiene más de 6 o 7 artículos, y básicamente dice que el transportador está obligado a presentar una nave debidamente equipada, armada, tripulada y avituallada para el viaje que se pretende emprender. Lo que ocurra después de eso, no lo dice la convención, lo digo yo, da la impresión que lo que ocurra después de eso es parte de la aventura marítima. Anything goes, el mal tiempo, las demoras, cualquier cosa, eso está por verse. Mientras yo esté cero falta al comienzo del viaje, la verdad que es bastante difícil que me hagan responsable. Se me hace responsable como transportador por el adecuado carguío, estiva, traslado y descarga de las mercancías, y en la medida que yo cumpla con eso o pueda demostrar que yo he cumplido con eso, o si quiero eximirme de responsabilidad argumentando que la nave estaba debidamente preparada para el viaje al comienzo de la verdad que es bien poco lo que yo veo me pueden hacer responsable. Obviamente sí, estos son comentarios que hago en base a un estudio de las reglas. Nunca tuvimos estas reglas en fuerza en Chile, nunca tuvieron fuerza de ley, simplemente pasamos de la Ley de Navegación y el Código de Comercio que nos dejó don Andrés Bello en 1878 a las reglas de Hamburgo en 1988 y la Ley de Navegación en 1978. Por lo tanto, nuestra experiencia práctica, o mi experiencia práctica de la aplicación de estas reglas es más bien teórica, porque no la hemos ocupado. Uno de los puntos que más duele quizás de esta convención es el catálogo de excepciones que permite al transportador eximirse de responsabilidad por daños a la carga si la causa cae en algunas de los puntos de esta lista. Es una lista de 17 puntos y que eximen del transportador, de responsabilidad del transportador marítimo, producto de ellos. A modo de comentario, incluye cosas como actos de guerra, actos de enemigos públicos, arraigo o detención por príncipes, gobernantes o personas, o arraigo de la nave, cuarentena, restricciones de cuarentena, y el que más puede ser relevante aquí es se me perdió. No lo encuentro ahora. Bueno, está excluida la demora. La demora o el retraso en la entrega de las mercancías. Ya, se me perdió, no sé, se me perdió. Bueno, pero la demora está excluida. Entonces, la verdad que la situación de un propietario de mercancías que tiene daños, tiene una pelea o tiene un escenario un poco cuesta arriba, tiene que poder probar muchas cosas, algunas de las cuales pueden no estar dentro de su control pueden no tener suficiente información. Está el tema de las exenciones, y si así todo tuviese éxito, además tiene una restricción de tiempo. Las reclamaciones bajo esta convención tienen un plazo de prescripción de 1 año desde el momento en que se entregaron las mercancías o se debieran haber entregado, y además de ser exitoso existen limitaciones de responsabilidad
que es una figura legal que permite al transportador marítimo ponerle un tope o un coto a la indemnización que deba pagar, teniendo siempre como límite, obviamente, el valor de las mercancías al momento del siniestro. Vamos entonces a las reglas de Hamburgo. Las reglas de Hamburgo sí están operativas en Chile, están, además de estar ratificadas por Chile, además están incorporadas a su Código de Comercio con algunas modificaciones y algunos cambios. De hecho, hay todo un debate si se requiere una segunda ratificación o un segundo proceso legislativo para reconocer la vigencia de la convención y dejar de usar la versión que tenemos en el Código de Comercio. Hay otros que dicen que por el solo hecho de que la convención entró en vigor, automáticamente lo que se expresa en el Código de Comercio no corre. Así que tenemos una situación ambivalente, lo cual es un poco extraño. Bueno, a diferencia de las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Hamburgo son bastante más, por así decirlo, pro carga. Se establece claramente que el transportador es responsable de las pérdidas, los daños y el retraso en la entrega de las mercancías, ojo, si el evento que da origen a dichas pérdidas, daños o demora ocurre durante su periodo de custodia que también está definido en la convención. Independiente si tiene responsabilidad, si no tiene responsabilidad, si es culpable, si no. No. Si ocurre dentro de su periodo de responsabilidad, se presume que es responsable. Y de la única manera que el armador o el transportador se puede eximir de esa responsabilidad es probando que se tomaron todas las medidas, y no solo él, sino que él, sus dependientes y agentes, tomaron todas las medidas que se podrían haber tomado para evitar ese evento y sus consecuencias, lo cual en el tiempo que llevo trabajando no he visto que se haya logrado jamás. Hay algunas excepciones respecto al transporte de animales vivos, pero ese no es tema de esta presentación. Por lo tanto, bajo las reglas de Hamburgo, que son aplicables cuando el puerto de embarque o el puerto de descarga o los puertos de embarque y descarga alternativos están en un país contratante, es decir, todas las cargas que entran o salen de Chile, la norma se aplica automáticamente independiente de las consideraciones o estipulaciones contractuales que tenga el contrato de transporte o el conocimiento de embarque. Eso significa que el propietario de la carga tiene bastante mejor posibilidad de lograr una indemnización si puede simplemente demostrar que el daño se produjo durante el transporte. A diferencia de las reglas de la Haya-Visby, no existe un catálogo de excepciones que permitan al transportador eximirse de responsabilidad por el solo hecho de que ocurran. Además, el periodo de prescripción para las reclamaciones bajo esta convención es de 2 años, no solo de 1, así que también hay más tiempo. Y si bien hay límites de responsabilidad, son mayores a los límites que imponen las reglas de la Haya-Visby. Siempre teniendo como tope, por supuesto, el valor de las mercancías al momento del siniestro. ¿Ya? ¿Significa esto que se paga todo siempre? No. Y me concentro específicamente en las reclamaciones por demora, que en el tiempo que llevamos trabajando creo que hemos visto 3 o 4. Primero que todo, la definición de demora. La misma convención establece que hay demora cuando se compara dos situaciones que para todos los efectos prácticos pueden ser muy o altamente teóricas. Hay demora si el transportador que transportó las mercancías llega más tarde de lo que lo habría hecho un transportador diligente, pero atendía las circunstancias. En otras palabras, si mi buque llegó 3 semanas retrasado porque pasó por un mal tiempo, y otros buques que zarparon en fechas similares y que también vivieron el mal tiempo, también llegaron con 3 semanas de retraso,
conforme a la definición de retraso de la convención, no hay retraso. ¿Ok? Por lo tanto, si bien se considera la responsabilidad del transportador marítimo por retraso en la entrega, primero hay que determinar si conforme a la misma convención se configura o no el retraso. Segunda cosa, las reclamaciones por demora o por retraso en la entrega tienen un límite de responsabilidad especial y que dice relación con el flete. La limitación de responsabilidad por demora se limita a 2,5 veces el flete pagado por las mercancías que sufrieron esa demora, pero siempre con un tope o máximo del flete total que se paga por todo el embarque. Por lo tanto, si yo mando 5 contenedores, los 5 llegan con demora conforme a la definición de la convención, lo máximo a lo que puedo aspirar a ser indemnizado por perjuicios por demora es el flete. Y no hay más. Ahora, donde la convención no se explaya, por no decir que no dice nada, es a qué se refiere, qué se entiende por perjuicios por demora. Típicamente lo que nosotros hemos visto en la oficina en términos, cuando han habido estas reclamaciones, se alega que porque el buque llegó con retraso, el precio de las mercancías o el precio de la fruta en ese mercado bajó y por lo tanto hay una pérdida de ingresos producto del menor precio de venta realmente obtenido por la fruta, ya sea porque el precio de mercado bajó o ya sea porque el mayor tiempo de transporte significa que la mercancía tiene una menor vida útil en tienda. Porque obviamente la fruta, una vez que se recibe, tiene que trasladarse a los supermercados, a los almacenes y qué sé yo, y tienen un tiempo limitado en que pueden estar en exhibición y para ser comercializadas. Ya cuando pasan cierto punto de maduración, obviamente es más difícil su comercialización y obviamente una manera de compensar eso es con un precio menor. Por lo tanto, si yo estoy trayendo cualquier fruta desde Chile que llega con 3 semanas de retraso, ya son 3 semanas o es tiempo en almacén que se ve reducido y por lo tanto, aunque el precio no haya variado, se paga un menor precio porque la fruta ya viene con un grado de maduración mayor. Nosotros como oficina siempre hemos rechazado ese tipo de reclamos, amparados básicamente en el argumento de que si hubiésemos llegado temprano, tampoco nos habrían participado del mayor precio de mercado que hubiese en ese minuto. Pero principalmente, primero porque ningún transportador marítimo garantiza un tiempo de transporte. Todos los plazos o todas las fechas de arribo son aproximadas. Segundo, porque llegar 2 o 3 o 4 días después de la fecha estimada de arribo no constituye per se demora. La definición de la Convención de las Reglas de Hamburgo dice que solo hay demora cuando yo me he demorado más de lo que un transportador diligente lo ha hecho, atendida a las circunstancias. La verdad que una demora de 2 o 3 o 4 días no constituye per se una demora por lo mismo. Y tercero, porque no se trata de un daño, la fruta no está dañada, es una situación comercial. Y como siempre los armadores o los transportadores han argumentado, su contrato es transportar de A hasta B. El Código de Comercio chileno, de hecho, define el contrato de transporte como el contrato por el cual un transportador se obliga a transportar por mar ciertas mercancías de un lugar a otro a cambio del pago de un flete. El hecho de que la fruta haya llegado significa que el transportador ha cumplido su contrato. No ha incumplido nada de lo anterior si la fruta ha llegado en perfectas condiciones. Digamos, los transportadores marítimos no son socios con sus clientes exportadores de fruta u otras mercancías, no participan de sus ganancias y tampoco debieran, por lo tanto, participar en sus pérdidas. Además que esa pérdida no se produce durante el periodo de custodia, por así decirlo, se produce en el mercado, que es posterior al periodo de custodia del transportador. Y por lo tanto, básicamente en base a esos argumentos nosotros hemos
siempre he recomendado no atender ese tipo de reclamaciones, y aunque un tribunal en definitiva acogiera el hecho de poder ampararnos en la limitación de responsabilidad, de todas maneras resulta en una indemnización más bien baja. Ok. Aparte de estos dos principales actores de la cadena de transporte, el asegurador de carga y el transportador, hay una serie de otros actores contra los cuales podría eventualmente pensar en reclamar o en actuar el propietario de la carga, su asegurador subrogado. Transportistas terrestres que llevan la carga al puerto o desde el puerto a su destino final, lugares de almacenamiento intermedio, tanto en origen como en destino, terminales marítimos mientras la carga está esperando ser embarcada o ser retirada en destino, transportadores marítimos u operadores navieros intermedios, ya sea por transbordos o porque la carga, por ejemplo, no es descargada a muelle, sino que es descargada a barcaza y de barcaza posteriormente descargada a tierra. Incluso me he atrevido a poner, para tratar de ser un poco lo más exhaustivo posible, he puesto autoridades. Obviamente todo lo que es transporte de mercancías conlleva también una serie de trámites legales, principalmente con la aduana, por ejemplo, pero también en el caso de fruta perecible también puede intervenir lo que el equivalente chileno de el Servicio Agrícola y Ganadero, que busca cautelar la no entrada de, por ejemplo, pestes o insectos que son cuarentenarios, es decir, el país está libre de ellos y no se quiere que entre por entrar fruta de otros países que sí la pueden tener. Por lo tanto, problemas de trámite o incompetencia, ineficiencia, demora en los trámites, qué sé yo, que también puede resultar en algún tipo de daño. Ahora lo pongo con dos signos de interrogación porque obviamente no es sencillo, ni fácil, ni barato, me imagino tampoco, accionar en contra de alguna autoridad imputándoles alguna responsabilidad por un perjuicio por no haber prestado el servicio que les corresponde, ya sea en forma o tiempo. Y finalmente pongo también otros actores como freight forwarders, por ejemplo, como centros de distribución, todos actores que pudiesen tal vez en algún minuto ser partícipes de explicar la causa del daño a la fruta, pero que no necesariamente son el pez gordo, que sería el transportador, o la contraparte contractual de un contrato de seguro de transporte marítimo de carga, como sería el asegurador de carga. ¿Ya? Obviamente las reclamaciones contra estos otros actores que digo dependen de quién sea, qué aplicación, qué legislación se les aplique, qué contratos puede haber de por medio, etc. Y por eso los listo así en forma genérica, porque no podíamos entrar a cada uno de ellos, porque simplemente habría que ver caso a caso qué opciones tenemos. Ok. Para ir concluyendo, quiero cerrar con algunas conclusiones. Primera conclusión que parece obvia. Las cargas perecederas, por su fragilidad, representan un desafío especial para su propietario. De más está decirlo, son cargas frágiles, son cargas delicadas, son cargas que requieren condiciones muy especiales de preparación y transporte, y por lo tanto, quien esté en esta actividad tiene que tener conciencia de aquello y tiene que tomar las medidas necesarias. Segunda conclusión, y que es la mala noticia, por así decirlo, ni los seguros ni las convenciones que regulan la responsabilidad de los transportistas marítimos aseguran un resarcimiento total y a todo evento de los riesgos que significa el transporte o la comercialización internacional de estas mercancías. Podemos asegurar algunas cosas, podemos ser indemnizados por algunas cosas, pero no podemos esperar que ni el seguro de transporte ni los transportistas corran con absolutamente todos los riesgos de esta actividad. Para eso hay normativas, para eso hay temas contractuales,
y los exportadores de fruta o los importadores de fruta u otras cargas perecibles, fruta porque Chile exporta mucha fruta, me quedé un poco pegado en eso. Básicamente tenemos que tener presente que no todo es asegurable ni indemnizable y tomar las precauciones necesarias para tratar de evitar. ¿Qué tipo de precauciones? Básicamente la clave es conocer bien el producto, documentar minuciosamente comunicaciones, contratos, hechos, etc. Tratar de premunirse anticipadamente de todas aquellas pruebas o antecedentes o documentos o evidencia que nos permita una reclamación un poco más sencilla y sin tantos problemas. Y para ello, y esta es la última conclusión, para ello asesorarse apropiadamente con profesionales conocedores del tema de manejo de siniestros, seguros y reclamos. El tema de seguro y el tema del transporte son dos temas sumamente amplios. Es muy difícil que una persona sepa de todo y por lo tanto hay profesionales que se han especializado en el manejo de siniestros, otros que se han especializado en el manejo de seguros y otros que se han especializado en el manejo de reclamos, principalmente agentes recuperadores que actúan por las compañías de seguro, pero que también a veces pueden actuar por el asegurado, sea porque no tiene cobertura o simplemente porque no toma seguro. En definitiva, hay personas o hay profesionales, personas y empresas que pueden asistir en esto. Por lo tanto, como para cerrar y tratar de responder la pregunta del título de la presentación, la verdad que reclamaciones por exceso de tránsito es una zona bastante difusa, por así decirlo. No hay ninguna seguridad, hay que tener muy claros los conceptos. Por lo tanto, básicamente estamos hablando de reclamaciones por daños. A menos, en el acápite anterior, a menos que se exporte fruta o perecibles desde o hacia Chile, y algo puede hacerse bajo las reglas de Hamburgo. De otra manera, la verdad que no hay mucho que se pueda hacer desde mi punto de vista. Con eso termino de entregar el material que se había preparado. Como digo, las reglas de Hamburgo, las reglas de la IABISBI, la póliza de transporte en la que me basé para hacer esto, si alguien gusta tenerla, se pueden descargar de internet o más fácil yo se las puedo hacer llegar vía al Zoom. Así que ahora entiendo, quedo atento a las preguntas que nos puedan tener. Aquí sacar esto, ¿no? Y volver a unshare. Ahí está. Ok. Ana. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. La primera pregunta es, lo que cubre la póliza es el daño material producto de una falla que genere la maduración de la fruta. ¿Qué tan fácil es, en su experiencia, diferenciar la maduración natural, previsible de la que se genera por una falla? Bueno, generalmente en esas situaciones recurrimos a ingenieros agrónomos. El tema de la maduración es obviamente el tema central cuando se trata de fruta. Y por lo general recurrimos a ingenieros agrónomos que tienen la suficiente conocimiento y la suficiente experiencia para poder emitir una opinión fundada, acaso el grado de maduración que se observa en destino es explicable solo para las condiciones de transporte o existe, por ejemplo, un tema de cosecha tardía o un tiempo mayor de almacenaje previo a el transporte. Básicamente es la herramienta que ocupamos. No somos expertos en fruta, salvo la que nos gusta, que es rica,
pero en términos de algo tan específico como eso, nuestra opción es recurrir a un ingeniero agrónomo. Listo, perfecto. La segunda pregunta es si hay alguna diferencia evidente con respecto al transporte de carga. Es decir, ¿en qué se diferencia el transporte de cargas perecederas? Entre distintos tipos de carga perecedera, ¿quieres decir? Sí. Más bien lo que se diferencia son las condiciones de transporte, diría yo. Hay carga que que solo puede viajar congelada, por ejemplo. No me sirve transportar carga congelada. Por ejemplo, fruta fresca no la puedo transportar congelada porque la mato. ¿Ah? Y por lo tanto puede tener carga refrigerada, carga congelada, o puede tener carga que se transporta en atmósfera controlada, que es un poco ninguna de las dos, sino que más bien en vez de tratar de controlar el proceso de maduración vía temperatura, se controla vía los componentes del aire en el que está inmersa la fruta. Está también la carga IQF, que también es más complicada todavía, en el sentido de, por ejemplo, si yo estoy transportando algo IQF, cada pieza de fruta, o por ejemplo, ¿qué se transporta IQF? ¿Camarones? ¿Son? Sí. Camarones. Cada camarón está congelado y va en una caja o va en un pallet. Por lo tanto, ahí el principal problema es mantener la temperatura, que si la carga que se transporta en condiciones IQF, si la temperatura sobrepasa cierto nivel que aún está bajo cero, que no recuerdo en este minuto cuál es suficiente para que ese camarón se empiece a descongelar. Y si se le vuelve a dar temperatura, tienes un bloque de 1 metro cúbico de camarones congelados que no le sirven a nadie. ¿Ya? Nos pasó una vez con una exportación de uvas. Cada grano de uva iba congelada IQF. En viaje al Far East, la unidad reefer falló, lograron reparar, pero cuando llegaron a destino habían cajas de 1 metro cúbico de uva descongelada y recongelada, y ya en vez de tener cada uva congelada individualmente, había un bloque. Yo diría que esas son las principales diferencias, cuáles son las medidas que se tienen que tomar para tratar de que esta carga perecedera, por su naturaleza, llegue de la mejor forma posible a destino. Tenemos otra pregunta. De acuerdo con su experiencia, ¿suelen las compañías de Chile solicitar la utilización de EnviroTrainer para el transporte aéreo? La verdad no puedo comentar respecto de eso. En términos de transporte aéreo, prácticamente no tenemos experiencia en ello. Así que lamento, no puedo contestar esa pregunta. Bueno. Otra pregunta. ¿Qué coberturas actualmente existen en Chile para contemplar los riesgos del corte de cadena de frío o mal funcionamiento del equipo de frío? ¿En qué supuestos aplica? Buena pregunta. Coberturas en Chile, a ver, nosotros conocemos una póliza que se confeccionó específicamente y especialistamente para el transporte de fruta, que no se usa en la generalidad de los casos. Entiendo que en el resto de los casos, una de las pólizas que se ocupa es esta, en que no se hace referencia al tema de la cadena de frío. Ahora, pensando en voz alta, si la cadena de fríos se da por un hecho fortuito, no porque el medio de transporte o sea inadecuado, el contenedor está nuevo, funciona perfecto, está limpio, está sin olores, la carga se embarca y a medio camino deja de funcionar por un tema absolutamente fortuito, y a raíz de eso la carga se daña, no sé, no liquidamos carga, por lo general no liquidamos carga, es un área en que excluimos de nuestra actividad.
yo creo que hay argumentos para decir que debiera estar cubierto, pero como digo, estoy pensando en voz alta. Listo. Y la última pregunta es, ¿qué documento sirve para analizar si un contenedor desde que sale del puerto de origen está en buenas condiciones y que no tiene problemas para mantener en esas buenas condiciones la mercancía con respecto a la cadena de frío? Todos los contenedores refrigerados que transportan este tipo de carga, previo a cualquier viaje, se le hace lo que se llama un PTI, un Pre-Trip Inspection, en que se revisa justamente el funcionamiento de la planta reefer, se revisa que esté limpio, se revisa que esté sin olores, básicamente que esté apto para el viaje. Esa inspección se vacía en un formulario y eso queda registro de eso, muchas veces se sacan fotos, etc. Eso como antecedente, como inicial. Si durante el transporte o si en destino se verifica que la unidad no está funcionando bien, entonces obviamente en ese minuto se debe hacer una inspección más profunda para determinar por qué está sucediendo esto. No, yo diría, no existe un documento único que te pueda acreditar esto. Más bien te sirve como antecedente el PTI que se hace antes del viaje y si hay algún problema, efectivamente, cuál es la situación específica una vez detectado un problema en destino. Ahora, los contenedores refrigerados, como cualquier, digamos, no es solo una caja, sino que además tiene maquinaria, tiene un programa de mantenciones en que se reponen refrigerantes, se verifica el funcionamiento, se hacen cambios de partes y piezas, un poco como el vehículo de cada quien, que cada tantos kilómetros hay que reemplazar o revisar ciertas cosas. Si uno pudiese hacerse de ese tipo de antecedentes, también podría servir para acreditar que el contenedor estaba apto o no para el tema de la cadena de frío. Ahora, un punto que muchas veces ha sido complicado es que los contenedores reefer no son refrigeradores, sino que más bien son termos. Es decir, mantienen la temperatura, no sirven para enfriar la carga. Muchas veces, o sea, hemos tenido en el pasado reclamos de carga en que la carga ha sido estibada en el contenedor, entre comillas, muy caliente, y se espera que el contenedor haga la función de preenfriar la carga, que debe haber sido hecho antes, que el contenedor enfríe la carga. Los contenedores no son para eso, son para mantener temperatura. Y lo que garantizan los transportistas es la temperatura que se entrega, no la temperatura con la que retorna la carga. Por lo tanto, si se hace un análisis de situaciones en que la carga ha sido estivada muy caliente y se ve que se está entregando 0 grados y está saliendo 5, es porque la carga viene demasiado caliente. ¿Ya? Pero bueno, volviendo a la pregunta original, no hay un documento único, hay que más bien hacerle el seguimiento a la vida, entre comillas, la vida útil de la mantención del PTI y si hay un problema, la inspección en destino. Listo, tenemos una última pregunta. Sí. Normalmente en una póliza de carga, ¿a partir de cuántos días contados desde la fecha programada de llegada se podría considerar como demora y este puede estar cubierto en la póliza? Por lo menos la póliza que yo revisé, la demora por cualquier causa y por cualquier plazo no se cubre. ¿Ya? Ahora, si por algún motivo se pudiese acordar o lograr negociar algún tipo de cobertura limitada sobre ciertos días de carencia, por así decirlo, eso ya tendría que ir en las condiciones particulares y dependería de cada póliza que se emita y de cada contrato que se firme. Pero en general, por lo menos esta póliza chilena que yo he analizado, la demora por cualquier causa y por lo mismo en cualquier medida no cuenta con cobertura. Así que no veo, en principio, no veo que sea posible, por no decir tan fácil, la posibilidad de lograr cobertura por demora bajo esta póliza de transporte. Listo, Andrew. Muchísimas gracias por resolver estas preguntas. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y con esto damos por terminado el foro. Súper. Muchas gracias a todos por su presencia.